Buenos días, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Comisión Delegada, martes 15 de agosto de 2003. Ciudadano secretario, ¿sí vas a informar si hay quórum? Hay quórum, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura al acta de la sesión de la Comisión Delegada del martes 8 de agosto de 2023. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Comisión Delegada 8 de agosto 2023, acta número 26-2023. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la comisión delegada para el miércoles 1 de agosto de 2023 de manera remota, previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, la presidente Dinora Figuera declaró abierta la sesión a las 10 a.m. con la asistencia de la primera vicepresidente, Marianela Fernández, segunda vicepresidenta, Auristela Vázquez, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión de la comisión delegada del 1 de agosto de 2023. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el acta leída por Secretaría, quedando aprobado. Punto de información único. Sobre la deuda de la Caja de Ahorro, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Luis Barragán, quien denunció la situación irregular que viene atravesando los trabajadores de la administración pública, evidenciada hace pocos días por los sindicatos y gremios que agrupan a profesionales universitarios, profesionales administrativos y obreros de las universidades públicas y autónomas del país. Al respecto, lamentó que en lo que va de siglo se ha perdido la noción del ahorro en Venezuela, porque el régimen se encargó de destruir las instituciones que lo estimulaban. En este sentido, recordó que anteriormente la sola pertenencia a una caja de ahorro significaba la expectativa y posibilidad cierta de poder adquirir una vivienda u obtener algún préstamo para remodelarla, gozar de una póliza de seguro, andar en vehículo propio, cubrir los compromisos académicos, actualizar los equipos telefónicos y hasta vacacionar. Además, las directivas de las entidades se elegían periódicamente por sufragio personal directo y secreto de la membresía. Por ello, valoró la denuncia formulada recientemente por los gremios profesionales ante la Fiscalía General de la República, porque el Estado no ha realizado los debidos aportes y, peor todavía, se ha apropiado del dinero que ha descontado sistemáticamente al personal docente de las universidades y por largo tiempo. Por otra parte, acusó el mecanismo empleado por el régimen para descontar religiosamente las cuotas mensuales por afiliación a la Caja de Ahorro. Se hace a través del sistema Patria, un impersonal dispositivo tecnológico y administrativo, apuntó, que se aplica en todos los gremios profesionales y sindicatos. Simplemente se les descuenta y se incurre en una apropiación indebida de los recursos que, al cabo de cierto tiempo, el Estado termina acumulando en varios millones de dólares. Y aunque se ha denunciado insistentemente, no hay respuesta del sector oficial. Todo lo contrario, hay indiferencia, negligencia y desprecio, concluyó. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo con relación a los bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, regido por las leyes del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América. Segundo, debate sobre la injusta condena a los sindicalistas por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Tercero, debate sobre la develación del plan de violencia por parte del régimen contra la Comisión Nacional de Primaria
para obstaculizar la realización de la primaria del 22 de octubre y torpedear la participación en las elecciones presidenciales en 2024. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, resultando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo con relación a los bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, regido por las leyes del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Ricardo Aponte, quien expresó que desde el año 2016 el Parlamento ha advertido sobre las prácticas irresponsables del régimen de Nicolás Maduro con respecto a la emisión de bonos de la República, catalogando las acciones como irresponsables y poco transparentes. Aponte señaló también que la deuda externa del país creció en los últimos años debido a los hechos y por lo que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en Extranjero, ha permitido las licencias para la Asamblea Nacional apruebe proteger este patrimonio de todos los venezolanos, razón por la cual el diputado consideró que se difiera hasta el 31 de diciembre del 2028 los lapsos que prescriben de los bonos de Venezuela. Para continuar con el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Ricardo Salazar, quien cerró el debate. La presidencia le ordenó a Secretaría leer el proyecto de acuerdo con relación a los bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, regido por las leyes del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América, y la sometió a consideración de los diputados y diputadas, resultando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la injusta condena a 6 sindicalistas por ejercer su legítimo derecho a la protesta. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Hernández, quien manifestó que el problema que hoy nos ocupa debe ser resuelto lo más pronto posible, porque tiene que ver con la funcionabilidad de la democracia en Venezuela. A su parecer, el régimen hegemónico y autoritario se empeña en cercenar sistemáticamente los derechos de los venezolanos. Y en el caso específico de los 6 sindicalistas, se violenta su libre ejercicio constitucional a la protesta pacífica. Estos trabajadores fueron arrestados, enjuiciados y sentenciados en una aberrante y bochornosa decisión de un tribunal que criminalizó una protesta legítima. No cabe duda de que esta forma parte de una política represiva sistemática para amedrentar al pueblo de Venezuela, que pasa hambre y penurias, señaló Hernández. Al reconocer que vienen tiempos difíciles donde la represión y la persecución de los trabajadores se incrementará. 16 años por protestar es una fotografía con un mensaje que pretende aminorar y apaciguar la calentura del pueblo de Venezuela. No obstante, tras rechazar la decisión, Hernández manifestó que solo en unidad los trabajadores y el pueblo de Venezuela lograremos el cambio político, institucional que necesitamos. Para continuar con el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra a los diputados Ana Salas, Juan Pablo Guanipa, Rafael Veroz y Yajaira Castro de Forero, quien concluyó el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la develación del plan de violencia por parte del régimen contra la Comisión Nacional de Primaria para obstaculizar la realización de la primaria del 22 de octubre y torpedear la participación de las elecciones presidenciales en el 2024. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Guillermo Palacios, quien reconoció que el proceso del 22 de octubre, el evento político más importante a celebrarse en Venezuela en 2023, pues permitirá escoger al candidato presidencial unitario
que represente a la Opción Democrática en la contienda electoral del 2024. Aun cuando participarán organizaciones con distintas propuestas, a todos nos identifica la necesidad de recuperar la democracia y la libertad y reinstitucionalizar el país. Al recordar que la primaria está diseñada para que los venezolanos elijan entre los factores democráticos adversarios al régimen, al candidato con las mejores condiciones para dirigir el país en un momento tan delicado. No negó que Maduro intenta intervenir y sabotear el proceso al no dar respuesta a las solicitudes hechas por la Comisión Nacional de Primaria, exigiendo su colaboración para el evento. Al inhabilitar a candidatos y al propiciar la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Todas estas maniobras tratan de implosionar la primaria, porque sabe que el pueblo la acogió como suya. Al respecto, celebró que la Comisión Nacional de Primaria se está esmerando en cubrir todos los aspectos constitucionales y legales que rodean un proceso tan complejo. Entre ellos, la postulación de los precandidatos y la suscripción de los documentos contenidos de los compromisos políticos que se adquieren, así como el programa básico de gobierno que se presentará a los venezolanos para iniciar la reconstrucción y reformulación de las políticas de orden económico, financiero, social y reivindicativo que se pondrán en marcha a partir del momento en que se inicie el cambio y la transición política. Para continuar con el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Rosmi Mantilla, Richard Blanco, William Dávila e Ismael García, quien concluyó el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 15 de agosto de 2023. Es todo, ciudadana presidente. En consideración, el acta de la sesión de la comisión delegada del martes 8 de agosto. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta de la comisión delegada leída por secretaría, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Puntos de información. Primero, tiene la palabra el diputado Ismael Eón. Tema: la criminalización de los partidos políticos. Buenos días, ciudadana presidenta Dinora Figuera, colegas diputados, amigos de los medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy, en este punto de información, en donde me toca, en la presentación de la fracción 16 de julio, hablar un poco de lo que ha estado sucediendo con la criminalización de los partidos políticos, especialmente con lo que acaban de hacer con el Partido Comunista, partido de trayectoria larga, un partido que luchó contra la dictadura, que luchó para defender sus postulados y su ideología. Pero también un partido que apoyó en una oportunidad la llamada revolución que trajo el nefasto señor llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Pero fíjense ustedes, antes de seguir con el Partido Comunista, recordemos cómo judicializaron Podemos, cuando Podemos se abrió y se dio cuenta que querían cambiar la Constitución.
judicializaron al PPT, judicializaron el MEC, después lo hicieron con AD, después lo hicieron con COPEI, después lo hicieron con Voluntad Popular. Creo que intentaron hacerlo con Primero Justicia. Bueno, y ahora hace poco concluyeron con el Partido Comunista. Esto nos tiene que llamar a la reflexión a todos los venezolanos, sea de cualquier partido que sea, pero nos tiene que llamar, es para reflexionar y darnos cuenta que tenemos que unirnos, que tiene que haber una unidad sincera, no unidades falsas, de cabezas de partido, no, una unidad de militantes, de militancia de todos los partidos, de los que no son militantes de los partidos, los venezolanos, las venezolanas, para luchar por nuestra libertad, por nuestra democracia, que es lo que han luchado estos partidos que hoy judicializan. Yo aprovecho esta oportunidad para recordarles a todos y para que todos entendamos que necesitamos unirnos por el bien de nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de este país. Lo que ayer sucedió este domingo en Argentina es un buen ejemplo. Los pobres, la mayoría de los pobres, salieron a votar en contra de los que están acostumbrados a regalar bolsas de comida, a regalar dinero, a jugar con la necesidad de un pueblo. Se cansaron y votaron en contra de estos señores llamados socialistas. Aquí puede pasar lo mismo, o puede conseguirse lo mismo, y mucho más rápido se consigue si estamos todos unidos, si entendemos toda la necesidad de participar en estas primarias, de defenderlas y de respetar a quien quede electo en estas primarias. Nosotros no podemos sernos eco de que a veces nos ponemos nosotros mismos a decir o a dar declaraciones de que Juan, que Pérez, que Sutaneo está inhabilitado. Porque eso lo que hace es solamente fortalecer el discurso de los del lado del mal llamado socialismo. Vamos a esas primarias con todos y con el que se gane debemos ir hasta el final. Debemos defender la libertad y la democracia, sea un hombre o sea una mujer. Pero por favor, por primera vez, sentémonos todos en una mesa a pensar por Venezuela. Venezuela nos necesita. Muchas gracias. Gracias, diputado Ismael León. Segundo punto de información. Tiene la palabra la diputada Mirma Guarulla. Tema: Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Saludos, presidenta, junta directiva, diputados y diputadas de la legítima Asamblea Nacional, medios de comunicación, pueblo en general. Hoy tomo el derecho de palabra para recordar que según la resolución 49-214 del 23 de diciembre de 1994, el 9 de agosto se proclama como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta fecha marca el día de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Es importante señalar que nuestros pueblos indígenas a nivel mundial, a nivel internacional, han venido luchando para que sus derechos se cristalicen, para que se tomen en consideración como seres humanos, como ciudadanos de cada país. Y a pesar de que se hayan llevado a cabo firmas de convenios, de contratos, se hayan hecho leyes, se hayan hecho todos estos acuerdos, sin embargo, nuestras poblaciones indígenas a nivel internacional siguen siendo pues vulnerables,
sus derechos siguen siendo vulnerados. Específicamente aquí en Venezuela, a pesar de que contamos con un capítulo dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podemos observar que esos derechos y esas deudas que tiene el Estado con los pueblos indígenas no se han cumplido. Seguimos sin la demarcación y titulación de sus tierras. Se siguen asesinando indígenas y no hay culpable. Se le quitó hace poco, hace 3 años específicamente, se le vulneró, se le eliminó su derecho a elegir en la parte electoral a su representante, a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos, a los consejos municipales. Es decir, en vez de ir en progreso, esos derechos se van en retroceso, como es este caso, ya que en Venezuela, en nuestros pueblos indígenas, un delegado eligen por 50 indígenas. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que un delegado vaya a elegir por 50 hermanos indígenas que no sabemos cuál es su intención del voto, y sin embargo pues no hay quien respete esos derechos? Por ello es importante que no dejemos pasar este día 9 de agosto, este día que marca y es de gran importancia para los pueblos indígenas a nivel internacional. Nosotros aquí en Venezuela no podemos dejar pasarlo por debajo, no podemos dejar de mencionar cómo se han violentado estos derechos que están plasmados y que el Estado venezolano tiene deuda con sus pueblos indígenas. Por ello es importante también señalar que a lo largo de la historia los derechos de los pueblos indígenas siempre han sido violados. Y en la actualidad, los pueblos indígenas, específicamente aquí en Venezuela, se encuentran en las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo, pues, porque la comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener su cultura y su forma de vida, porque recordemos que los pueblos indígenas son los que, bueno, de nuestros antepasados, son los que tienen la mayor riqueza en cultura, son los que tienen diversidad de idiomas, toda una riqueza, y sin embargo es el pueblo más vulnerable, es el pueblo que está más perjudicado. En los poblados y en los estados, los pueblos indígenas cada día lo están alejando más de las ciudades, pues. Entonces yo creo que nosotros como venezolanos, como indígenas que somos, de acá, del estado Amazonas y de cualquier estado como Bolívar, el Delta, Anzoátegui, Sucre, Monaga, el Zulia, que tiene una diversidad de pueblos indígenas, no podemos dejar pasar este 9 de agosto, que es Día Internacional de los Pueblos Indígenas, seguir luchando porque nuestros derechos se cristalicen. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, diputada Nirma Guarulla. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano secretario. No se oye. No se oye.
Tenemos problemas técnicos. Sí, el secretario tiene unos problemas con el audio, ya se reactiva. Vale. Pensé que era yo. Ya se arregló. La escucho, presidente. Gracias. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración por el traslado de los restos del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca, desde las siervas del Santísimo hasta la Catedral de Valencia del Estado Carabobo. Segundo, debate sobre la decisión 45 con 7B.71 de la UNESCO del 4 de julio del 2023, relacionado con la declaratoria del Parque Nacional Canaima como Patrimonio de la Humanidad. Tercero, debate sobre el terrible asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Todo, ciudadana presidente. En consideración el orden del día, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día leído por secretaría, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración por el traslado de los restos del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca, desde las siervas del Santísimo hasta la Catedral de Valencia del Estado Carabobo. Es todo, ciudadana presidenta. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidenta y demás miembros de la legítima Asamblea Nacional. El pasado 12 de agosto se trasladaron los restos mortales del segundo obispo de Valencia, Monseñor Salvador Montes de Oca, desde las siervas del Santísimo, donde reposaban sus reliquias, hasta la Catedral de Valencia, donde se llevó a cabo la Eucaristía y la inhumación de los restos divinos del obispo, pastor y mártir. Desde muy joven me llamó mucho la atención el sacrificio y la vida de Monseñor Montes de Oca. Me recuerdo desde cuando estudiaba en el Colegio San José de Mérida, jesuita, que nos hablaban de un sacerdote que había sido asesinado por los nazis, por predicar con su ejemplo el Evangelio de Jesús. Monseñor Montes de Oca nació en Carora el 21 de octubre de 1895. Fue capellán en el Seminario de la Paz y profesor del Colegio Federal de Barquisimeto, y el 23 de octubre de 1927 fue proclamado segundo obispo de Valencia. Fue un pionero en la defensa de los derechos humanos y de la doctrina de la Iglesia en Venezuela. Cabe destacar su defensa de la estabilidad del vínculo familiar y la defensa de los presos políticos confinados en el Castillo Libertador de Puerto Cabello por la tiranía de Juan Vicente Gómez, la que desafió sin estridencia y con un alto sentido patriótico y cristiano, como fue en la gran procesión del Jueves Santo de 1928, lo que trajo como consecuencia su extrañamiento de Venezuela. Juan Vicente Gómez invocó la anacrónica ley de patronato eclesiástico para echar de las playas de Venezuela al santo y valiente obispo. Regresó después sin humillarse ni arredrarse a la dictadura de Gómez en 1931. Por cierto, cabe señalar en esta oportunidad, porque debemos recordar las cosas buenas de la democracia, que siendo presidente constitucional de Venezuela, Rómulo Betancourt, se firmó un convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, en donde se reconoce a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público, echando por tierra esa vetusta ley de patronato eclesiástico que sustentó el extrañamiento de Monseñor Montes de Oca, obispo y pastor. Viaja precisamente
Monseñor Montes de Oca en 1934 a Roma. Y allí enfermó por un tiempo y renuncia a la mitra de Valencia e ingresa a la Cartuja del Espíritu Santo en Las Barnetas, tomando el nombre de hermano Bernardo María. En aquella época estaba en su apogeo el nazifascismo y un soplón de los que siempre pasa y ocurre en todas partes, informa al ejército nazi que en la Cartuja estaban escondidos partisanos y civiles que estaban en contra de la ocupación nazi. Ingresaron los nazistas, apresaron a los civiles y a varios hermanos que fueron llevados a una casona donde fueron torturados por 4 días. Don Bernardo María, es decir, Monseñor Montes de Oca, y el padre prior fueron separados y fusilados por los nazis el 6 de septiembre de 1944 en el Monte Magno de Camariori, Lucca, Italia. Años después se consiguen los restos, los cuales en 1947 fueron trasladados a Venezuela y allí recibidos en La Guaira por una apoteósica multitud. Esos restos igualmente fueron honrados en la Asamblea Nacional Constituyente que presidía el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco en 1947. Hoy como ayer, esta legítima Asamblea Nacional rinde homenaje al pastor y mártir que ofreció su vida en holocausto por la paz del mundo tan necesitada hoy día. Monseñor Montes de Oca supo oponerse a la barbarie. Sus cenizas vienen a ser un tesoro que nos permitirá recordar siempre a nuestro pueblo que en las épocas más oscuras no faltó la luz sublime de hombres de nuestra iglesia católica que proclamaron con su ejemplo de vida el Evangelio de Jesús. He de señalar que el recientemente fallecido Monseñor Reinaldo del Prete introdujo la causa de la beatificación del siervo de Dios en compañía del eminentísimo cardenal Baltasar Porra Cardoso de Mérida, lo cual constituye una gracia divina desde que la vida de Monseñor Montes de Oca fue un instrumento de Dios para que su ejemplo y palabra se extendiera por todo el mundo. Desde este recinto sagrado de la soberanía popular, oramos para que esta beatificación se dé en el tiempo perfecto que Dios tiene siempre en el corazón del Espíritu Santo. Cabe destacar, distinguidos diputados, que Monseñor Montes de Oca nos llena de gozo el espíritu propio recordar su sacrificio, porque nos da más fuerza en nuestra lucha para rescatar la libertad y la democracia secuestrada por un régimen como el de Maduro, que está señalada de cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes que cometieron precisamente los nazis. Monseñor Montes de Oca fue un digno ejemplo de esa pasión que se da por la fe y por lo que significa la solidaridad. Proponemos entonces, colegas diputados, en este proyecto de acuerdo, sumarnos como cuerpo a la alegría que embarga a la Iglesia Católica y al pueblo de Lara y de Valencia por el traslado de los restos del siervo de Dios, Monseñor Montes de Oca, segundo obispo de Valencia, desde la Sierva del Santísimo a la Catedral de Valencia. E igualmente sumarnos a la promoción que la feligresía hace por la causa de beatificación de este siervo de Dios, cuyo motivador esencial de la causa fue el excelentísimo Monseñor Reinaldo de Prete, recientemente fallecido en compañía del eminentísimo cardenal Baltasar Porra. Colegas diputados, que Dios nos siga acompañando y que hombres como Monseñor Montes de Oca nos impregne el espíritu con la fuerza y la fe que cada día necesitamos y la disciplina que necesitamos para que los valores sublimes de nuestro pueblo venzan la oscuridad y la tiranía que embarga a nuestro pueblo y que emula las épocas negras de la historia de la humanidad.
No me han oído, ¿verdad? Gracias, diputado William Dávila. Tiene la palabra el diputado Carlos Lozano. Presidente de la Asamblea Nacional, diputados, miembros parlamentarios. Con su venia, presidenta, solicito permiso para mostrar el siguiente video. Salvador Montes de Oca, un caroreño hecho valenciano que con valentía enfrentó al régimen de turno, arriesgando su propia vida en Venezuela, protegiendo a perseguidos políticos, a hombres, mujeres. Salvador Montes de Oca tuvo varios choques con la dictadura de Juan Vicente Gómez. Uno de esos anécdotas era visitando estudiantes presos políticos en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, acogiéndolos en su automóvil cuando estos fueron liberados. Y esto fue un reto para el gobierno de turno. Entre ellos, sus pasajeros, Andrés Eloy Blanco, 1947. En otra anécdota, retó al gobierno con la muerte de Joaquín Mariño, a quien se dice era descendiente del general Mariño. A este lo habían torturado en las mazmorras de la Casa Páez y se hablaba de que había sido suicidado, pues Salvador aperturó la urna y descubrieron que había sido asesinado, puesto que su pecho sangraba, y que el gobierno lo volvió a retar porque no permitía exequias a un suicidio. Pero Salvador tomó la urna y la llevó hasta el cementerio. Cada ciertos pasos, todos los que caminaban se paraban y se trenzaban los zapatos en símbolo de protesta, ya que la seguridad del Estado decía que se había ahorcado con las trenzas. Tuvo que huir exiliado a Italia, a los Cartujos, en donde se enfrentó con los nazis, protegiendo un grupo de perseguidos políticos que estaban en el convento. Y esto no se lo perdonaron. El 10 de septiembre, Salvador fue fusilado junto a otros 12 monjes, un domingo 10 de septiembre de 1944, en pleno ocaso de la guerra. Gracias, diputado Carlos Lozano. Tiene la palabra el diputado Armando López. Buenos días, señora presidenta, colegas, diputados, junta directiva, medios de comunicación. Aprovecho este derecho de palabra para brindar nuestro más rotundo apoyo a este proyecto de acuerdo referente al traslado de los restos del Monseñor Montes de Oca a la Catedral de Valencia. Sin duda alguna, es un lugar de mejor y más fácil acceso para todos los feligreses, para así todos juntos ir unidos en oración y hacer votos para su próxima canonización. El Monseñor Montes de Oca, quien en vida fuese el segundo obispo de Valencia y el más joven en obtener ese cargo, siempre fue un luchador de los derechos humanos, y más aún durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, lo que para esa época le ocasionó muchos enfrentamientos con el dictador, lo que al final lo condena al destierro. Y una vez, estando en Italia, siguió trabajando en defensa de los más necesitados, de los perseguidos, brindándole refugio y apoyo, hasta que fue capturado por el ejército nazi y fusilado el 6 de septiembre de 1944, enterrado en una fosa común con otros asesinados, hasta que el 15 de agosto de 1947 sus restos fueron trasladados o repatriados, mejor dicho, a nuestra amada Venezuela. La exhumación de los restos del Monseñor Montes de Oca es un hecho muy importante para la historia de la Iglesia Católica Venezolana. Y aprovecho este medio para brindar nuestro merecido reconocimiento a la Arquidiócesis de Valencia y a la Fundación Salvador Montes de Oca, quienes tienen años trabajando arduamente para alcanzar la canonización de nuestro Monseñor Salvador Montes de Oca. Y más aún en estos tiempos donde se vulneran a cada rato los derechos humanos de nuestro maltrecho pueblo venezolano. Todos los venezolanos juntos tenemos el poder de la oración para pedir la próxima y pronta canonización del siervo de Dios, Monseñor
Montes de Oca. Sin más que hacer referencia, es todo por ahora, ciudadana presidenta, colegas diputados. Gracias, diputado Armando López. Para finalizar el debate, tiene la palabra el diputado Macario González. Diputada Nora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional, demás integrantes de la directiva, colegas parlamentarios. En nombre de la fracción de Voluntad Popular y del bloque parlamentario del Estado Lara, queremos expresar nuestra salutación y respaldo al acuerdo, a la propuesta de acuerdo que se nos ha traído al seno de este legítimo Parlamento Nacional con motivo del traslado de los restos mortales del excelentísimo Monseñor Salvador Montes de Oca hacia la Basílica de la Catedral de Valencia, y también por el anuncio y el júbilo, porque se ha anunciado que se emprenderán los trámites subsiguientes para su beatificación y canonización por el Vaticano, donde ya se encuentra la causa para ser atendida en diligencias ya adelantadas por insignes representantes de la jerarquía eclesiástica venezolana. Como bien lo dejó dicho el cardenal Baltasar Porras en su homilía en la Eucaristía celebrada con motivo del hecho religioso que hoy consideramos en este presente acuerdo, dijo el cardenal Baltasar Porras: la cercanía espiritual con quien dio su vida por los demás debe mantenerse siempre. Y este siervo de Dios se distinguió por su perseverancia y entrega hasta ser un mártir. Continuó diciendo el cardenal Baltasar Porras: debemos ser seguidores de este siervo de Dios, sembrando las virtudes principales del cristianismo para que los excluidos sean el centro de nuestra atención y los hermanos necesitados sean el centro de nuestro servicio, así como lo hizo el siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca. Al considerar este acuerdo, nos estamos acercando a él, en esta hora aciaga de nuestra república. Y cuánta falta nos hace. Ojalá podamos emularlo en pensamiento y acción, porque no solo fue Monseñor Montes de Oca un hombre leal a su principio religioso y servidor, con testimonio de vida a la orden que recibió como sacerdote, sino que es un insigne larense, nacido en Carora, municipio Torre del estado Lara, que ejerció el sacerdocio en Barquisimeto, también en la condición de profesor, de educador, y posteriormente es trasladado a Valencia. Pero en ese periplo de vida se desarrolla en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, y Monseñor Montes de Oca no miró para los lados, la confrontó, razón por la cual es desterrado del país y tuvo que llegar pues a vivir, a continuar estudios y vivir en Italia, donde también estaba en pleno apogeo el fascismo, y fue allí donde también, protegiendo en su residencia
a perseguidos de las tropas fascistas, fue asaltada su residencia y posteriormente llevarlo a un sitio donde fue fusilado. Por eso hoy es un mártir de la iglesia, un mártir cristiano y un mártir de los venezolanos. En este sentido, es un ejemplo de vida, de entrega, al cual pues ya hemos hecho alusión en el transcurso de esta intervención. Por esta razón, respaldamos con entusiasmo y sentimiento venezolanista el acuerdo que se nos ha propuesto hoy, que además honra al clero venezolano que en ninguna etapa de nuestra historia republicana nos ha abandonado en la lucha por la libertad y la democracia. Es todo, ciudadana presidenta, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Macario González. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo en conmemoración por el traslado de los restos del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca, desde las Siervas del Santísimo hasta la Catedral de Valencia del Estado Carabobo. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional, acuerdo en conmemoración por el traslado de los restos del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca, desde las Siervas del Santísimo hasta la Catedral de Valencia, Estado Carabobo. El obispo, pastor y mártir, considerando que el día 12 de agosto del presente año se llevó a cabo la solemne Eucaristía y traslado de los restos mortales del siervo de Dios, excelentísimo Monseñor Salvador Montes de Oca, segundo obispo de Valencia, a la catedral de la capital carabobeña. Sus restos mortales reposan en la capilla de Nuestra Señora de Coromoto, de la Basílica Catedral de Valencia, considerando que el excelentísimo Monseñor Montes de Oca nació en Carora, Estado Lara, el 21 de octubre de 1895, ordenado sacerdote en mayo de 1922, se desempeñó como capellán en la Santuario de la Paz y profesor del Colegio Federal de Barquisimeto. Y el 23 de octubre de 1927 fue proclamado segundo obispo de Valencia, considerando que el excelentísimo Monseñor Montes de Oca fue pionero en la defensa de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia, porque defendió el postulado de la estabilidad del vínculo familiar y la defensa de los presos políticos confinados en el Castillo Libertador de Puerto Cabello por la dictadura gomecista, la que desafió públicamente junto a valientes hombres en la gran procesión del Jueves Santo de 1928. No se arremedó ante las inminentes consecuencias, lo que se tradujo al extrañamiento de su país por la tiranía de Juan Vicente Gómez en 1929. La tiranía de Gómez invocó para expulsarlo del país la vetusta ley de patronato eclesiástico, para echar de las playas de Venezuela al santo y valiente obispo, regresando al país en 1931. Es de recordar aquí que en tiempos del presidente Rómulo Betancourt se firmó un convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, en donde se reconoce a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público, echando por tierra esa anacrónica ley de patronato eclesiástico, que sustentó la expulsión del excelentísimo Monseñor Montes de Oca, considerando que en 1934 viajó a Roma. Allí estuvo enfermo por un tiempo y renunció a la mitra de Valencia e ingresa a la Cartuja del Espíritu Santo en la Farneta, tomando el nombre de hermano Bernardo María. Es de subrayar que en aquella época el nazifascismo estaba en su apogeo
y el ejército alemán intensificaba la búsqueda de partisanos y civiles que se oponían a la invasión nazi. Como siempre existe un soplón, quien le da la información al ejército nazi que en la Cartuja se ocultaban luchadores de la resistencia y tomaron la Cartuja apresando a civiles y a varios hermanos que fueron llevados a una casona donde fueron vilmente torturados. Don Bernardo María y el padre Prior fueron separados y fusilados por los nazis el 6 de septiembre de 1944. En el Monte Magno de Camariore, Lucas, Italia. Años después logran conseguir sus restos, los cuales en 1947 son embarcados rumbo a su patria, recibidos en ella por una inmensa manifestación popular y honores en la Asamblea Nacional Constituyente, considerando que la legítima Asamblea Nacional que representamos presenta este acuerdo porque es justo y merecido homenaje que se atributa, sin duda alguna, a la figura preclara del excelentísimo Monseñor Montes de Oca, ilustre valor de la nacionalidad, varón a todas luces, que ofreció su vida en holocausto por la paz del mundo tan necesitada hoy día. El excelentísimo Monseñor Montes de Oca supo ponerse a la barbarie. Sus cenizas vienen a ser un tesoro que nos permite recordar siempre a nuestro pueblo que en las épocas más oscuras no falta la luz de sublimes hombres de la Iglesia que practicaron con el ejemplo el Evangelio de Jesús. Considerando que ante el Vaticano, el excelentísimo Monseñor Renaldo del Peter introdujo la causa de la beatificación de este siervo de Dios, en compañía del eminentísimo Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, lo cual constituye una gracia divina, dado que la vida del excelentísimo Monseñor de Oca fue un instrumento de Dios para que su ejemplo y palabra se extendiera a todos los hombres del mundo. Acuerda, primero, sumarnos a la alegría que embarga a la Iglesia Católica y al pueblo de Lara y de Valencia por el traslado de los restos mortales del siervo de Dios, Monseñor Montes de Oca, segundo obispo de Valencia, desde las Siervas de la Santísima hasta la Catedral de Valencia. Segundo, sumarnos a la promoción que la feligresía, conformada por pastorales y movimientos religiosos que hacen vida por la causa de beatificación de este siervo de Dios, que entregó su corazón por la causa de la dignidad de las personas humanas y que hizo con abnegación, perseverancia y amor hasta ser un mártir. Agradeciendo este cuerpo que la soberanía popular, el excelentísimo Monseñor Renaldo de Peter, por ser el motivador de la causa de beatificación de este siervo de Dios, introduciendo esta causa por ante el Vaticano, en compañía del eminentísimo Cardenal Baltasar Enríquez Porra Cardoso. Tercero, hacer entrega de este acuerdo a la Conferencia Episcopal Venezolana, a los familiares del excelentísimo Monseñor Montes de Oca, al eminentísimo Cardenal Baltasar Enríquez Porra Cardoso y al excelentísimo y reverendísimo Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Francisco, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 4 y 56, última parte,
del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 15 días del mes de agosto de 2023, año 212 de la independencia y 163 de la Federación. Dinora Figuera Tovar, presidente de la Asamblea Nacional. Marianela Fernández, primera vicepresidente. Auristela Vázquez, segunda vicepresidente. José Antonio Figueredo Márquez, secretario. Luis Bustos, subsecretario. Es todo, ciudadana presidente. Gracias. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto de acuerdo en conmemoración por el traslado de los restos del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca, desde la Sierva del Santísimo hasta la Catedral de Valencia del Estado Carabobo, aprobarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Segundo, ciudadano secretario, sírvase a dar lectura al segundo punto del orden del día. Debate sobre la decisión 45 con 7B.71 de la UNESCO del 4 de julio de 2023, relacionado con la declaratoria del Parque Nacional Canaima como Patrimonio de la Humanidad. Es todo, ciudadana presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Julio Igarza. Diputada Dinora Figuera, presidenta de la Legítima Asamblea Nacional. Saludos a la Junta Directiva. Saludos a los hermanos diputados. Saludos a los medios de comunicación que nos acompañan en la sesión de hoy. He solicitado el derecho de palabra en este importante punto sobre el informe de la UNESCO de fecha 4 de julio del año 2023. Patrimonio de la Humanidad, Parque Nacional Yapacana. Hermanos diputados, este informe es presentado por el Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, París, 4 de julio del año 2023. Este informe consta de 117 páginas. Antecedentes. El Estado parte invita a la misión conjunta de monitoreo reactivo del Centro del Patrimonio Mundial a la propiedad del 5 al 10 de septiembre del año 2022. El Estado parte solicita el aplazamiento de la misión debido al clima severo. El 7 de diciembre del año 2022, el Centro del Patrimonio Mundial envía una carta al Estado parte, alentándolo a invitar a la misión lo antes posible. Esta invitación fue reiterada el 9 de marzo del año 2023, viendo la necesidad de organizar la misión lo antes posible. Hasta la fecha, hermanos diputados, de la redacción de este informe, no se había recibido ninguna invitación renovada. El 19 de marzo del año 2023, el Centro del Patrimonio Mundial transmite al Estado más información recibida de fuentes externas sobre nuevos sitios de minería ilegal dentro del Parque Canaima. El ente intergubernamental observa con preocupación que aún no está claro si las operaciones mineras planificadas y existentes dentro del denominado Arco Minero del Orinoco hayan sido sujetas a evaluaciones de impactos potenciales. Este ente intergubernamental también solicita al Estado que proporcione más información ante la misión de monitoreo reactivo sobre el alcance actual y el estado de cualquier actividad minera ilegal en la propiedad, es decir, dentro del Parque Nacional Canaima. El Comité Intergubernamental lamenta que el Estado
no emita una nueva invitación para la misión de monitoreo reactivo después de sus aplazamientos debido a las condiciones climáticas. Se reitera la solicitud al Estado parte de invitar sin más demoras a la misión conjunta. Hermanos diputados, todos sabemos lo que ha venido sucediendo en lo denominado Arco Minero del Orinoco. Y por supuesto, en este informe presentado por este ente intergubernamental, hemos observado excusas y más excusas climáticas de parte del Estado para no transmitir, para no dar la información real de lo que viene sucediendo en todo este denominado arco minero de sangre. Porque sabemos lo que allí sucede y se ha denunciado en varias oportunidades en esta honorable Asamblea Nacional. Nosotros, como diputados a esta honorable Asamblea Nacional, nos apegamos a lo que termina el informe presentado por este ente, y es la condición de la invitación urgente y conjunta de la misión para evaluar, principalmente en el sitio, todos los planes que se han venido realizando durante todos estos años, el desastre natural que se le ha ocasionado a estos territorios y, por supuesto, los planes correctivos que deben estar dentro de esos proyectos para darle cumplimiento a la recuperación de todos estos ecosistemas destruidos por esta minería de manera ilegal y desastrosa que se ha venido realizando allí. Nosotros apoyamos de manera incondicional que se tiene que activar lo más pronto posible la misión conjunta, que es necesario para poder hacer todos los correctivos necesarios y que sabemos que son urgentes, porque son más de 10 años destruyendo de manera sistemática nuestros territorios y destruyendo nuestros parques nacionales, como sucede en este informe con el Parque Nacional Canaima, pero que también viene sucediendo en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas. Así que bueno, hermanos diputados, Presidenta, alentamos al cumplimiento y sin demora y sin excusa a todas estas evaluaciones de los planes y proyectos y principalmente lo que tiene que ver con la recuperación de estos territorios que son venezolanos, pero que además son ancestrales. Es todo, ciudadana presidenta, es todo, hermanos diputados. Gracias, diputado Julio Igarza. Tiene la palabra el diputado Carlos Andrés González. Diputado Carlos Andrés González Salinas, en representación del Partido Acción Democrática y miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Ciudadana Presidenta de la Legítima Asamblea Nacional de Venezuela, colegas diputados. Larga ha sido la lucha de esta ilustre Asamblea Nacional por defender la riqueza ambiental de Venezuela ante la continua destrucción a que se someten nuestros parques nacionales, reservas forestales y cualquier ecosistema del país, con la mirada complaciente de quienes ilegítimamente desempeñan el poder en Venezuela. De manera fallida y con la anuencia del actual régimen, nuestra riqueza ambiental ha sido sometida ya sea a la explotación ilegal o deliberada por parte del Estado venezolano. La contaminación petrolera del lago de Maracaibo o la minería del oro en Guayana constituyen hechos suficientemente documentados por esta legítima Asamblea Nacional, así como también por parte de los organismos internacionales garantes de la protección del ambiente, como es la UNESCO. El denominado Arco Minero del Orinoco constituye una de las más flagrantes violaciones
a la protección ambiental que nuestro país sufre y que pone en riesgo las reservas de agua para las futuras generaciones de venezolanos. Allí se encuentra el Parque Nacional Canaima, donde el impacto ambiental de la minería ilegal ha sido incuantificable y cuyos daños son ya de naturaleza irreversible. En tal sentido, acompañamos a la UNESCO y a su Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en sus requerimientos al gobierno ilegítimo de Venezuela para garantizar que este patrimonio de la humanidad, que es el Parque Nacional Canaima, no sufra deliberadamente la destrucción que ocasiona la minería ilegal en su territorio. Hoy el Parque Nacional Canaima es un botín para los altos jerarcas del régimen venezolano, ya que solo sus más cercanos colaboradores, junto a los militares, se benefician de ese oro de sangre que en Guayana sufren las poblaciones asentadas allí, al igual que las poblaciones indígenas de ese territorio. De igual manera, rechazamos los continuos retrasos a que ha sido sometida la misión de monitoreo del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO por parte del gobierno fallido venezolano, quienes han querido constatar en su misión si se impiden nuevos daños al ecosistema del Parque Nacional Canaima. Esta situación desvela la irresponsable actuación del gobierno de Nicolás Maduro y su necesidad de ocultar que bajo su autorización se cometieron delitos de lesa humanidad en materia ambiental. Es así como exigimos también que las solicitudes y misiones de la UNESCO para Venezuela en materia ambiental sean permisados lo más pronto posible con el fin de lograr la protección del territorio del Parque Nacional Canaima y de todo el denominado arco minero del Orinoco, para también constatar los daños a que fueron sometidos e identificar a los responsables de tales hechos punibles. Es así como esta Asamblea Nacional se solidariza con las misiones de la UNESCO para, junto a nosotros, poder proteger toda la riqueza ambiental de nuestro país. Es todo, ciudadanos diputados. Gracias, diputado Carlos Andrés González. Tiene la palabra el diputado Rommel Guzamana. Buenos días a todos. Diputada Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, colegas diputados, a toda Venezuela. Una vez más, el tema sobre el cambio climático o protección de la ecología se discute en esta Asamblea Nacional 2015. Es necesario recordarles de que el Parque Nacional Canaima y otros parques al sur de este país son protegidos. ¿Sabían ustedes que el Salto Ángel, ubicado en el Parque Nacional Canaima, en el estado del Roraima venezolano, es la que distribuye el 80% del agua y que ésta produce la corriente, y que esta corriente es la que distribuye al 80% de todos los venezolanos? ¿Sabían ustedes que la sabana del Parque Nacional Canaima produce más oxígeno o igual que una selva virgen en el estado amazónico venezolano? ¿Sabían ustedes de que el 20% del Parque Nacional Canaima en el sudeste, entre Brasil y Venezuela, está siendo explotado, excavado por la minería ilegal? ¿Y sabían ustedes que el Parque Nacional Canaima está dentro del mal llamado o criminal arco minero? Estos sistemas que se están haciendo en Venezuela, por supuesto,
que no es preocupante para el régimen de Nicolás Maduro. Tanto la explotación del oro, tanto la excavación, el extractivismo, son vínculos que están hacia ellos todos los días. Las máquinas, la desprotección, no hay pues un trato eficiente hacia la protección de la ecología de nuestro reservorio nacional. Desde Bolívar y el estado de Amazonas podemos decir que es el pulmón vegetal del mundo y que la UNESCO en la decisión, en conferencia y la decisión 4571B es prácticamente protegerlos con los otros países que estuvieron en esa conferencia internacional, incluyendo los 4 continentes. El continente americano o el latinoamericano, donde pertenece Venezuela, hace caso omiso y sabemos que el dinero que se le da para la protección o el cambio climático y la no deforestación se pierde en los bolsillos de los enchufados aquí en Venezuela. Es triste y lamentable ver a un dictador, por ejemplo, en una conferencia de la COP26 celebrada en Egipto, donde dice que le preocupa muchísimo de que se esté deteriorando el ambiente en el sur del país, lo cual sabemos que las máquinas, sabemos que los militares, sabemos que las guerrillas y las FARC son las que están trabajando para el régimen de Nicolás Maduro. Y es algo garrafal de lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso pedimos desde esta tribuna de la Asamblea Nacional de que se protejan los parques, de que el Parque Nacional Canaima no solamente es patrimonio de la humanidad, el Parque Nacional Canaima es de los venezolanos, parte de Latinoamérica y debe ser un parque cuidado, porque ahí está el futuro, no solamente de los venezolanos, sino de todos los continentes, porque al final el oxígeno, el agua, es lo que se va a utilizar. No confundamos la protección de la vida con la guerra de Ucrania y Rusia, donde se están matando por nada. Una vanidad, lo cual ha matado o va a matar o va a seguir matando gente, personas, ciudadanos inocentes, y que se debe proteger más bien el reservorio del Parque Nacional Canaima. Es todo, ciudadanos, colegas, diputados. Gracias, diputado Rommel Guzamana. Para finalizar el debate, tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández. Ciudadana Presidenta de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, Junta Directiva de la Asamblea, colegas, diputados, medios de comunicación social, ciudadanos. En noviembre del año 2020, los ingenieros forestales Elide Zularán Zambrano, José Guerra y el biólogo Delfín Eduardo Viera Rojas presentaron a la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional sendo informe denominado Un monstruo de 1000 cabezas, estudios sobre la minería en el Parque Nacional Canaima a solicitud de la propia Comisión de Ambiente. Dicho informe, junto a tantísimos otros de la ONG SOS Orinoco, informaron detalladamente a la UNESCO sobre el peligro del patrimonio de la humanidad, Parque Nacional Canaima, declarado como parque en 1962 y como patrimonio de la humanidad en 1994 por sus especialísimas características que están descritas en dicho informe. A raíz de dichos informes, tanto de la Comisión de Ambiente como los tantísimos otros de SOS Orinoco, esta asamblea acordó declarar al Parque Nacional Canaima en estado de gravísima emergencia ambiental por la afectación minera dentro de él y en sus adyacencias. Y en dicho acuerdo se expresó, entre otras cosas, la notificación a las Naciones Unidas y a la UNESCO sobre el particular. La intención de informar a la UNESCO radicaba y continúa radicando en que dicho organismo, a través del Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, tiene entre sus funciones, entre algunas otras, examinar el estado de conservación del patrimonio mediante el monitoreo reactivo y
presentar los informes periódicos y además dispone de fondos para preservar de fondos y de la experticia para preservar el valor del patrimonio declarado como de la humanidad. El Parque Nacional Canaima requiere urgente restauración de su ecosistema, requiere erradicar la causa del daño, que es la minoría dentro del parque y en las adyacencias del Parque Nacional. Requiere sanear sus aguas y suelos del mercurio brutalmente usado y de otros químicos. Y eso requiere disposición técnica, requiere disposición financiera, pero sobre todo requiere de la voluntad política del Estado y del órgano UNESCO. Ahora bien, en julio de 2023, el informe de la UNESCO da cuenta de los aplazamientos que el Estado venezolano ha venido haciendo a la visita de la misión del monitoreo reactivo. Dicha misión debía estar en Venezuela el 5 de septiembre del año 2022 y la esperábamos con ansia, pero fue detenida la misión, y abro comillas, por clima severo, según el Estado venezolano. Luego de esto, UNESCO epistolarmente en diciembre de 2022 y en marzo de 2023, y a pesar de los informes actualizados de SS Orinoco basados en imágenes satelitales que dan cuenta de la urgencia del Estado venezolano, y aún así el Estado venezolano no autoriza la entrada de la misión. Los venezolanos conocemos muy bien las razones. Estamos en dictadura y la política de la dictadura, denominada Arco Minero del Orinoco, contraviniendo la Constitución Nacional, tratados internacionales y ejecutada por militares, autoridades del PSV y cuerpos irregulares armados, han convertido y devastado todo este territorio, incluidos parques nacionales, incluidos vastos territorios que son territorios protegidos, y los han convertido en territorios sin ley, territorios de muerte y territorios devastados. Nuevamente debemos reiterar, para desmontar la narrativa de la dictadura, que la devastación ambiental en Venezuela y particularmente en el Amazonas y en el Parque Nacional Canaima y en otros parques nacionales, tiene un solo responsable, que es el Estado venezolano, que ejecuta directamente tanto la política petrolera como la política minera. El grado de devastación y de daño que hemos hecho a la naturaleza no es producto ni de políticas de derecha, ni de capitalismo, ni de liberalismo, ni de centro, ni de izquierda. Es una dictadura, es una política con toda la intención y la alevosía para causar el daño ambiental que está causando. Y por eso hoy en la Asamblea Nacional reiteramos a la UNESCO el apoyo de este órgano y del pueblo venezolano para favorecer la visita de la misión de monitoreo reactivo sobre el Parque Nacional Canaima. No tenemos ningún complejo, óigase bien, no tenemos ningún complejo en aceptar que los venezolanos necesitamos toda la ayuda técnica y financiera para restaurar el ecosistema del Parque Nacional Canaima y para erradicar la minería de él y de sus adyacencias. Exigimos y demandamos a los funcionarios públicos respectivos del Ministerio de Ecosocialismo y Agua y del Ministerio de Relaciones Exteriores extienda por fin la invitación a la misión y atienda sus requerimientos. Una vez más, para finalizar, reitero a los venezolanos la necesidad imperiosa de participar en el rescate de la institucionalidad democrática y ambiental en nuestro país, utilizando lo que tenemos a mano y el esfuerzo que hacemos todos los venezolanos para llevar a cabo el proceso de primarias que nos aproxime a la libertad. Que Dios proteja a Venezuela. Gracias, diputada María Gabriela Hernández. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con las propuestas surgidas en el debate, aprobarlo con la señal de costumbre. Aprobado.
Ciudadano secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre el terrible asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Es todo, ciudadana presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Omar González. Muchas gracias, ciudadano presidente y demás integrantes de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Colegas diputados, señores representantes de los medios de comunicación social, ciudadanos venezolanos, he solicitado el derecho de palabra en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio para lamentar el cobarde asesinato del líder ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien defendía los valores de la libertad como candidato presidencial en ese país hermano, en ese país andino. Fernando Villavicencio fue un héroe caído por la libertad del continente, y su caso representa un duro golpe para la política de la región. Él fue un hombre fuerte, un periodista acucioso y un político de temple. Estoy seguro que su recuerdo inspirará a los ecuatorianos a tomar la mejor decisión para su futuro. Así como Fernando Villavicencio cayó muerto bajo la metralla de la violencia en Ecuador, de esa misma forma quieren ver liquidados a líderes democráticos que luchan por la libertad y en contra de las tiranías que lamentablemente se han impuesto en diversos países de la región, entre ellos en Venezuela. Todo está relacionado: el atentado en Ecuador contra Fernando Villavicencio, los ataques permanentes en contra de líderes como María Corina Machado, la inhabilitación contra Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, las agresiones contra el líder liberal de Argentina que acaba de ganar las primarias en ese país, Javier Milei, el encarcelamiento de la expresidenta de Bolivia, las amenazas de muerte contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, también contra el general Eduardo Zapatero de ese país y contra la senadora María Fernanda Cabal, entre otros. La agresión contra los líderes liberales en América Latina está presente en diversas formas, hay que decirlo. Está presente en las llamadas inhabilitaciones, en los juicios amañados, en los encarcelamientos injustos y en el exilio en el que han tenido que salir decenas de líderes de diversos países latinoamericanos. Todos debemos abrir bien los ojos, porque lo que ocurre, por ejemplo, en Nicaragua en contra de la Iglesia Católica, los peligros contra el fiscal colombiano Francisco Barbosa por marchar adelante en contra de los delitos cometidos en la campaña del socialista Gustavo Petro, forman parte de una realidad innegable. La izquierda no quiere perder su control del continente y por ende emprenden campañas de intimidación, de acoso, de violencia para sostenerse en el gobierno. Hoy más que nunca debemos proteger a los líderes democráticos, pues ellos representan la opción de cambio. Ellos son parte de esa generación que lucha por la libertad del continente. Son parte de esos latinoamericanos que están diciendo ya no más socialismo, ya no más dictadura, ya no más totalitarismo, ya no más tiranía. Esta Asamblea Nacional tiene el deber ineludible de expresar su solidaridad tanto a la familia de Fernando Villavicencio, así como el repudio a la violencia que le costó su vida y las amenazas de las que están siendo víctimas diversos líderes latinoamericanos. Igualmente está en la obligación de salirle al paso a un régimen como el de Nicolás Maduro, que se ha puesto a lanzar insultos y amenazas a diestra y siniestra. Justamente eso es lo que estamos observando. Los del régimen saltaron a sus voceros más agresivos, que como perros de caza buscan atacar, por ejemplo, a líderes como María Corina Machado. Bastaría con reseñar algunos casos, como el de las amenazas del gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, quien dijo que iba a sacar a golpes, para no repetir la procacidad que dijo a través de los medios de comunicación social,
que iba a sacar a golpes, invitaba a la gente que sacara a golpes a María Corina Machado si entraba al estado Trujillo. Otro ejemplo del miedo, del chavismo, son las pintas con condenas a muerte contra María Corina Machado, colocadas en las fachadas de las sedes de su partido, 20 Venezuela, en Apure, en Táchira y en otros estados y ciudades. También es una agresión las intervenciones del comandante general de la Guardia Nacional, quien aseveró que el lanzamiento de candidatos presidenciales inhabilitados ilegalmente busca imponer la violencia y desestabilizar al país. Eso lo dijo él, sin darse cuenta que con sus palabras la que estaba promoviendo es el odio, la ilegalidad y el desdén hacia la voluntad ciudadana. Desde Miraflores siguen lanzando improperios a cuanto líder se destaque. Siguen planificando emboscadas con sus grupos violentos y otros tipos de ataques. Mientras tanto, sus partidarios, los partidarios de la libertad, siguen enfocados, luchando y luchando, avanzando y conquistando más corazones de América Latina en pro de la libertad de sus países. Lo que le sucedió a Fernando Villavicencio en Quito, Ecuador, debe servir de alerta. Por eso, señores diputados, termino proponiendo a este Parlamento que solicite de inmediato a los organismos internacionales medidas de protección para los líderes de la oposición en Venezuela que buscan pacíficamente un cambio en el país. Igualmente que se haga un llamado a los venezolanos en su totalidad para dejar a los rojos solos con sus odios y continuar entusiasmando a nuestra población y avanzando hacia el triunfo de las primarias y luego de las presidenciales. Muchas gracias. Gracias, diputado Omar González. Tiene la palabra el diputado Ismael García. Señora presidenta, señoras miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarias y parlamentarios. Hoy nos toca hablar de un caso lamentable ocurrido en horas recientes. Se trata de el vil y criminal asesinato contra un valiente hombre del Ecuador, de América Latina, Fernando Villavicencio, un periodista aguerrido, acucioso, investigador de muchos años. Coincidimos en unas investigaciones que se hicieron en la Fiscalía del Distrito Sur cuando estábamos denunciando el cartel de los soles y empresas de lavado de capital que operaban en Panamá, en Estados Unidos y en Europa. Fernando Villavicencio se convirtió sin duda alguna en la piedra grande del zapato que ya Correa no se podía poner. De hecho, las razones por las que hoy el señor Correa, expresidente de ese país, está prófugo de la justicia ecuatoriana, fueron denuncias hechas por Fernando Villavicencio e investigaciones hechas por Fernando. El caso, por ejemplo, y digo que su lucha trascendió a su país porque la investigación contra la senadora Piedad Córdoba, el hermano de Piedad Córdoba, que fue extraditado a los Estados Unidos como narcotraficante, las investigaciones que pesan sobre Piedad Córdoba y sobre Alex Sack, parte de ellas fueron hechas en su país con gente del gobierno de Correa que se asociaron con estos corruptos y criminales también para saquear al Ecuador como han saqueado a nuestra patria Venezuela. El amigo Fernando Villavicencio, y le digo así porque era un amigo de todos los que luchamos contra la indecencia, contra el crimen, contra la violencia, contra la corrupción y contra el narcotráfico, le queremos decir desde esta parte terrenal que su ejemplo no quedará en vano, que cuando su mamá estaba lanzándole tierra fresca del Ecuador sobre la tapa de su ataúd, dijo sin llorar, con mucha valentía esa madre: hijo,
estamos sembrando a un valiente. Y efectivamente así lo es. Así lo recordarán las generaciones que están por venir en Ecuador. Fernando será sin duda alguna, como efectivamente lo es, un héroe de la lucha contra la corrupción en su país y en América Latina. Quiero decir algunas cosas también, porque su lucha trascendió. Cuando el gobierno de Uribe le dio de baja a este guerrillero, o más bien protector de mafias, Reyes, allá en la frontera con el Ecuador, Correa casi que intenta invadir esa parte de Colombia porque se sintió supuestamente agraviado porque había habido una invasión a su territorio. Y la verdad no era esa. La verdad es que Reyes era un socio y un amigo de este Correa, quien presidió lamentablemente y desafortunadamente el Ecuador, pero que creo que jamás volverá porque el legado que ha dejado allí es más de corrupción y de mafias que de otra cosa. Y cuando tenemos que hablar de Fernando Villavicencio, tenemos también que hablar de lo que nos pasa en Venezuela. En días recientes fue extraditado Hugo Carvajal Barrio, uno de los principales jefes del cartel de los soles, que hoy está en una fiscalía de Nueva York donde se acumularon todas las cargas y que tendrá mucho que decir de lo que está pasando en América Latina, de lo que ha pasado en Venezuela y de cómo han operado esas mafias, porque unas se unen con otras y así operan. ¿O es que acaso Piedad Córdoba no lo hacía en Venezuela? ¿O es que acaso Hugo Carvajal no lo hacía en Colombia? Y todas esas denuncias que hemos llevado adelante y que hoy se están sabiendo efectivamente cómo ocurrieron, van a ser de alguna manera referencia para que en América Latina empecemos a luchar de manera firme, de manera categórica, con determinación contra el crimen, la violencia y sobre todo contra el narcotráfico. Desde nuestro país, hace unos 8 años, salían, en ese entonces, cuando todavía no éramos un país productor de droga, porque Padrino López le entregó una parte importante del Alto Apure a las guerrillas, a esos mafiosos del ELN, cuando mataron 8 militares venezolanos que fueron entregados en estado de descomposición. Y digo entonces que esta lucha la tenemos que dar todos en América Latina, desde Venezuela y desde todas partes, porque es un mal que nos hace un grave daño. Ahora no solamente somos un país de tránsito, sino que Venezuela se ha convertido en un santuario para proteger a jefes del narcotráfico que operan desde allá. Y por supuesto fueron también denunciados por Fernando Villavicencio. Le preguntaba a un periodista al presidente de Colombia, Petro, que por qué él tenía a Nicolás Maduro como intermediario en las negociaciones con el ELN. Y Petro tranquilamente dijo, bueno, porque ellos viven allá. Es decir, porque los jefes de las mafias viven en Venezuela. Entonces imagínense ustedes lo que significa para nuestro país el peligro de lo que hoy se ha convertido Venezuela. Por eso necesitamos un cambio político en nuestro país, porque si desde allá se han impulsado esas mafias para hacer daño en América Latina, bueno, desde allá también tenemos que dar la pelea para que mucho más temprano que tarde empiecen a ser depuradas, sacadas de todo el contexto latinoamericano. No era posible que hablara en este debate sin señalar solamente la muerte de Fernando Villavicencio. Por supuesto, quiero decir sin señalar todo lo que esos males que él ha denunciado en América Latina y que otros también hemos denunciado ante las mismas instancias de los organismos de investigación criminal transnacional, llámese la DEA, el FBI. Bueno,
hemos coincidido en una lucha que tenemos que darla, pero que tenemos que llevarla adelante. Pero esto tiene que hacerse con mucha firmeza, no es una lucha de unos pocos que son más valientes que otros. Se trata de tomar conciencia de un problema grave, muy grave, que nos está afectando no solo el presente, sino el futuro de nuestros países, porque no puede ser que entonces tanto Venezuela como otros países de América Latina, como ocurre hoy en el Ecuador, como ha pasado en Bolivia, se vayan instalando mafias con la complicidad de altos jefes de los estados para hacer el daño que llegaron a hacer en Colombia en un tiempo, cuando, por ejemplo, fue muerto un grande hombre como Luis Carlos Galán, así como también las mafias asesinaron a Colosio en México. Ha llegado la hora de debatir este asunto a fondo, de asumir lo que tengamos que asumir, pero con esto y de esta manera le podemos rendir homenaje a ese gran hombre gigante como fue ese héroe ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Paz a sus restos, nuestra solidaridad con el pueblo del Ecuador y de la familia, de su esposa, de su madre, de sus hijos, pero también fuerza y determinación para enfrentar las mafias. Es todo, señora Presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Ismael García. Para finalizar el debate, tiene la palabra el diputado Héctor Cordero. Diputada Dinora Figuera, presidente de la legítima Asamblea Nacional, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Este tema es de vital importancia no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina. Este lamentable asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, marca una pauta ante la cual tenemos que estar alertas en toda América Latina. Pareciera que cuando se pierden los argumentos y se pierde la razón, es la violencia el único argumento y la única acción que ejercen aquellos que han perdido ese argumento y esa razón. Por eso, en América Latina, en estos momentos tan difíciles, y en Venezuela en particular, tenemos que salirle al paso a este tipo de situaciones. No es nuevo el asesinato como mecanismo de acción política. Tenemos que recordar en el año 48 del siglo XX el asesinato a Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, que aún hoy ese país sufre las consecuencias de ese lamentable hecho. Pero más recientemente el asesinato de Luis Carlos Galán, Jaime Hurtado, Luis Colosio, Mariela Franco y Juvenal Moise en distintos países de América Latina nos tienen que llamar la atención. En Venezuela, pues el crimen político de Carlos Delgado Chalbó y el atentado a Rómulo Betancourt, y por supuesto, más recientemente, la pérdida de las vidas bajo custodia del Estado del capitán Acosta Arévalo y del concejal Fernando Albán, tienen que llamarnos a reflexión. Estamos ante un proceso primario importantísimo, estamos ante un proceso primario que de verdad ha generado las expectativas importantes a la colectividad como una fórmula de cambio. Por eso los candidatos que participan en ella están recorriendo el país y están siendo hostigados y están siendo perseguidos. En el caso específico de nuestra candidata Delsa Solórzano, ha recibido una amenaza directa a través de sus redes sociales. Una amenaza que va directamente a indicarle que van por ella, que van por su vida. Y tenemos que entender y saber que Delsa Solórzano es una piedra en el zapato para el régimen. Coordinadora de la Comisión de Justicia y Paz, accionante ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos de este régimen y defensora de los presos políticos, pues por supuesto genera pues una emotividad negativa hacia su persona. Pues estamos conscientes de esto y eso no nos va a detener.
Eso no va a detener a Delsa Solórzano. Ella va a seguir recorriendo el país. Ella va a seguir exponiendo su vida por una lucha que la lleva en su fuero interno, una lucha por la libertad, por la democracia, por su familia, por su hijo. Y de verdad, en eso la acompañamos, en eso le damos toda la fortaleza y le brindamos todo nuestro apoyo para que siga en esa lucha tenaz y que pues también deben cubrir otros candidatos. Hay que proceder con mecanismos de defensa, hay que proceder con mecanismos de acción de resguardo, pero también tenemos que denunciar ante el concierto nacional e internacional esta situación, porque una amenaza directa a través de las redes sociales, donde tenemos presos políticos que están allí porque simplemente enviaron un mensaje en una cadena de WhatsApp o en un Instagram, ¿cómo no se va a conocer quién puede en un momento dado amenazar a un candidato a la primaria? Entonces exigimos que de verdad se ponga el ojo donde debe estarlo, ante esa amenaza y de dónde proceden esas amenazas. Nosotros podemos presumir, pero el asesinato político, el sicariato político tiene muchas vertientes de fanáticos, de acciones institucionales específicas, y por eso llamamos a estar alertas ante esta situación, porque Venezuela necesita un cambio. Venezuela necesita un cambio en paz, un cambio por la vía electoral, un cambio por la vía democrática, y pues sabemos el riesgo que se corre ante esta disyuntiva, pero estamos dispuestos, y Delsa Solórzano está dispuesto a correrlo. Ciudadana Presidente, es cuanto. Gracias, diputado Héctor Cordero. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con las propuestas surgidas en el debate, aprobarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para la próxima semana. Gracias, compañeros, colegas, diputados, medios de comunicación y público presente.